Vale, ¿qué equipos tenemos? Tenemos el CPC, que nos mide en el rango nano, es un condensador de partículas, nos mide en el rango nano. El OPC, que ya nos mide fuera del rango nano, pero que va a ser generalmente necesario, porque os he dicho que las nanopartículas se suelen agregar o aglomerar, y si no muchas veces, solo con el CPC no nos vamos a enterar de si se están generando nanopartículas o nanomateriales en ese proceso. Estos son, digamos, los equipos más, digamos, estrella, los más utilizados por su sencillez y demás. Tenemos el SMPS, que ya tiene una ventaja, son más voluminosos, tiene la ventaja que nos permite medir por tamaño. De este tamaño, ¿cuántas nanopartículas tenemos o nanomateriales? Estos serían ya equipos offline. Una vez que hemos tomado la muestra, nos podrían medir el número de partículas. Hay otros equipos como el ELPI, que es uno de los más versátiles que hay, aparte de medir bastantes cosas, nos permite incluso tomar muestra, pero, como os digo, o se alquilan o ya el importe ya empieza a subir bastante. Después tenemos equipos desde los más básicos de área superficial, como son los cargadores por difusión, que veremos alguno. El ELPI, que también nos mide área superficial respecto a volumen, y también lo podríamos calcular si tomamos una muestra por microscopía electrónica. Y después ya también se puede hacer que lo midan directamente o teniendo diferentes variables mediante cálculo. Aquí hay más equipos como el TEO o demás, que igual son equipos ya de investigación. A nivel de prevención, pues estos equipos pues no se ven. Y por último tenemos equipos que nos miden la masa directamente, que también bueno, directamente no, mediante un cálculo, porque hay que conocer la densidad, por ejemplo. Y tenemos el SMPS, bueno, son equipos, como os digo, veis ahí, que ya son más de investigación. Los equipos que más se utilizan, los de lectura directa, ¿qué ventajas tienen? Que puedo medir directamente en el proceso o tarea. Identifican rápidamente aumentos o decrementos de la concentración y nos valen para evaluar la eficacia de las medidas de control. Desventajas: no sabemos qué nanomaterial se está generando, no sabemos si se están generando nanomateriales porque he encendido el aire acondicionado y de repente o entra en funcionamiento y eso es lo que nos está dando el aumento de la concentración. No miden exposiciones personales, aunque bueno, si estoy próximo al trabajador y no se nos mueve mucho, pues se puede hacer una extrapolación. Y para investigaciones, pues bueno, digamos que son menos precisos, no se utilizan. Hay una norma UNE que se ha publicado el año pasado a finales de año, que nos permite saber qué estrategia tengo que utilizar yo para caracterizar y medir nanoaerosoles con un CPC. Un CPC sería este equipo. Este es un CPC, que como os digo es de los más utilizados. Este le tenemos en FREMAP. Este es un OPC. Este es un cargador por difusión, un SMPS. Son diferentes equipos que se utilizan. Para que veáis un ejemplo típico de un CPC. Una forma facilísima, siempre os pongo el ejemplo más fácil, es con los humos diésel. Vemos cómo nos cuenta partículas por centímetro cúbico que se están generando en un entorno al aire libre de un motor de combustión de un grupo electrógeno, de un grupo diésel. Aquí lógicamente en una situación de esta que a nivel laboral no se va a estar, bueno, salvo que estemos en entornos son ya nanomateriales, pero ya no son fabricados. En los nanomateriales fabricados sí que hay algún caso, sobre todo cuando se vacían sacos, que se llega al 1.000.000 de partículas por centímetro cúbico. En este caso, este aparato solo llega hasta 500.000 partículas centímetro cúbico, o sea que no puede medir más. Estábamos al aire libre. Para que veáis otro ejemplo de utilización de un equipo que nos mide partículas respecto a volumen y otro equipo que nos mide área superficial de un vehículo de gasolina y un vehículo de gasóleo en un garaje. Vemos como el equipo que nos mide partículas, cuando yo tengo, esta sería la contaminación de fondo, la que hay en el garaje sin encender los coches. Si yo enciendo en primer lugar el coche de gasolina,
vemos como el número de partículas sube hasta aquí, le enciendo, le apago y rápidamente las partículas van desapareciendo. A nivel de contaje, las partículas que están en la escala entre 20 nanómetros y una micra, que es en lo que nos mide este equipo. Puede que haya partículas que se vayan agregando y aglomerando y se nos salgan de escala y el equipo pues no las esté midiendo, lógicamente. Para eso necesitamos un OPC. Y el otro equipo que nos mide el área superficial, bueno, aquí hemos arrancado, la línea azul es del CPC. Arrancamos el coche y después arrancamos el coche de gasóleo. Paramos el coche, veis que el ensayo dura 3 minutos. Arrancamos el de gasóleo y el gasóleo rápidamente llega aquí al límite. ¿Por qué? Porque nos va a generar muchas más. Por lo tanto, una conclusión fácil, pues los vehículos diésel nos generan más nanopartículas que los vehículos de gasolina, ¿no? Por lo tanto, son más peligrosos y sobre todo a nivel de nuestra salud, pues los diésel se está intentando, si bien en NOx es al revés, pero en diésel las partículas pues son muchas más. A nivel de área superficial, veis que nos mide área superficial respecto a volumen. Con el vehículo de gasolina nos llega aquí, tendríamos que mirar la escala esta, sería la otra escala, aunque aquí casi no entra en la pantalla, pues sube a estos niveles bajitos, pero en cuanto encendemos el diésel, es encender y apagar, el coche. Encender 10 segundos y apagarle. Sube un pico y baja. Vale. Equipos personales también tenemos que se comercialicen en España o que yo conozca, sobre todo es el Disminic, que es el que más he visto por ahí, y el Nanotracer, que es de la casa Philips. Aquí vemos, estos equipos incluso nos permiten medir 2 cosas a la vez, incluso en el Disminic 3 indicadores a la vez. Tenemos aquí que nos mide por un lado partícula respecto a volumen y el diámetro medio de la partícula, que es una forma de saber si esas partículas que se generan, el diámetro medio es diferente al diámetro de fondo. Aquí veis cuando se pone en marcha un proceso, cómo se generan estos. Esta es la concentración que nos va midiendo y esta sería la concentración de fondo. También nos vale cómo cuando se pone en marcha el proceso se están generando nanomateriales con un diámetro de menor tamaño que los que hay en el aire ambiente. Otro ejemplo de una medición con un equipo portátil que este le puedes llevar en la mano o colgártela aquí, nos mide 3 parámetros: diámetro medio, área superficial y número de partículas. En un ejemplo típico, pues es en un proceso, aquí sí que tenemos nanomateriales todos los que queramos. Cuando hacemos procesos de soldadura, y vais a ver los resultados. Lógicamente, si estamos, bueno, son 2 procesos de soldadura, veis el número de partículas cuando suelda una vez, después suelda otra vez, veis cómo sube. El área superficial, como se nota que sube mucho, lógicamente se están generando, pero nunca nos va a identificar los nanomateriales. Eso no vamos a saber lo que se está generando. Para eso hay que tomar una muestra y llevarlo a caracterizar. Esa es la ventaja que tiene. Lógicamente, en un proceso de soldadura todos sabemos que se produce. En un proceso de combustión todos lo sabemos. Eso es el ejemplo fácil. Pero hay otros procesos donde es más complicado. Si yo estoy pesando cantidades de microgramos con una espátula y tal, ¿se genera o no se genera? Pues ahí cuesta mucho más ya la medición, ya es mucho más complicada y tiene que ser mucho más fina. Bueno, para la hora de medir, aparte del la norma UNE que ha salido en el 2017 para medir con CPC, hasta ahora lo que más se estaba utilizando era el método NEAT 1.0. Es un método americano donde lo que necesitamos es medir con un CPC y con un OPC. Hace falta 2 equipos ya para medir. Por un lado se mide con el proceso parado y después se vuelve a medir con el proceso en marcha, haciendo la tarea, y se vuelve a medir al final con el proceso parado. Lo que nos cuenta el OPC son las partículas, en este caso, este es un CPC. Lo que nos cuenta el CPC son las partículas que van del rango de 10 nanómetros a una micra. Y el OPC nos cuenta las partículas que van desde 300 nanómetros a una micra. Haciendo una resta,
y poniendo un filtro que hay que poner al CPC podemos saber justo las partículas inferiores a 300 nanómetros. Para este ejemplo, tenemos que medir en diferentes zonas. Os pongo aquí un ejemplo de estrategia de medición que nos dice el INRS dónde hay que medir, pero como tenemos ya la norma UNE desde hace muy poco y todavía no lo he llegado a meter en la presentación, pues podríamos seguir la estrategia de muestreo de la norma UNE que ha salido hace 3 meses más o menos. Son los puntos donde tendría que medir, y siempre con el proceso parado y en marcha. Hay equipos que también, en lugar, hay una forma de ahorrarse el tema de utilizar solo un equipo y medir de forma discontinua, que es utilizando lo que veis aquí, un dispositivo que nos corte el tamaño de partículas que yo quiera medir, y así de esta forma me ahorraría un equipo. Yo prefiero utilizar los dos, pero bueno, si no hay recursos económicos para alquilarlo, existe en iOS, la técnica NEAT nos permite así. Vale, se haría la resta. Si hay más nanopartículas con el proceso en marcha que parado, nos dice que hay que caracterizar. Si hay las mismas, si no se nota, pues el proceso se da por acabado, la evaluación. No habría exposición. Esto es un poco el objetivo. Si no, tendríamos que ir a caracterizar con microscopía, análisis químico y demás. Vale. Bueno, aquí vienen cómo se recogerían las muestras, nos lo explica la publicación americana. Hay que tener mucho cuidado con todo lo que sean fuentes incidentales de nanomateriales, todo lo que tiene que ver con procesos de combustión, del estar un día, por ejemplo, empresas que estén cerca de la mar, los días que hay neblina también tienen más problemas, donde hay combustión. O sea, todo eso son factores externos que nos pueden condicionar la medición. Hay una publicación de la OECD, la publicación del 2015, que nos dice cuál tendría que ser los pasos que yo tengo que dar para evaluar. Primero, evaluación cualitativa. Segundo, equipos de lectura directa. El CPC nos le ponen de ejemplo, combinado con el OPC suele ser lo más recomendable. Tercer paso, evaluación ya detallada. Si vemos que realmente hay riesgo de exposición, evaluación detallada. Y nos dicen, etapa 1, lo que cueste el higienista, que generalmente con los salarios que hay, pues poco, ¿no? Será el método más barato. Etapa 2, esto nos lo dice, pues bueno, tiene en cuenta varias variables, dice que el proceso, si tenemos en cuenta todos los costes, se nos puede ir entre 5.000 y 10.000 euros, alquilando los equipos, Si los compramos, pues va a ser mayor. Etapa 3, si hacemos, aquí a lo mejor depende de dónde lo lleves y demás, puede ser mucho más barato, O sea, te dice que podría llegar ciertas, si hay que evaluar muchas tareas, muchas muestras, no sé qué tal, bueno, una burrada, ¿no? Un proyecto de investigación europeo, casi 100.000 euros. Esto es lo que nos dice. Vale. Si por si no estamos contentos con todo esto, salió recientemente, en el 2016, ves que todo lo que os voy comentando son cosas del 2017, 2016, 2015, de antes de ayer. Son todo cosas de antes de ayer, El método NEAT 2.0 lo que trata es de cómo tenemos que evaluar el método clásico en la zona de respiración del trabajador. Pues bueno, nos dice un poco todos los muestreadores que necesitamos, las bombas de muestreo que necesitamos. Hay que medir después esas muestras por ICP de masas, microscopía electrónica. Vais a ver, necesitamos estos equipos de forma simultánea, medir con 3 equipos a la vez, o sea, doble equipación. Tanto dentro de la zona del proceso, veis aquí el proceso que está haciendo de carga de nanomateriales, tanto fuera de la zona como dentro, o sea, hay que tener los equipos por duplicado. Claro, esto sí que se te va a 100.000 euros, pero tranquilamente. Por lo tanto, sí que son métodos para cómo hacer proyectos de investigación, para después tener en cuenta en esa tarea, poder tener resultados para ese sector de actividad. Pues sí que nos puede venir para saber que para esta tarea tenemos problemas, en esta no, en esta sí, pero claro, va a ir todo dentro de un proyecto de investigación. Las empresas, si no va enfocado ahí, pues económicamente no, lógicamente no hay recursos para eso. Por lo tanto, volvemos a la diapositiva del principio. Se identifican peligros. Para evaluar el riesgo, os vuelvo a poner los muñecos.
Hacemos una revisión bibliográfica, aplicamos evaluación cualitativa, hacemos la caracterización inicial con métodos de lectura directa y la caracterización detallada ya eso para supermanes o para temas de investigación, ¿no? No contentos con esto, si queremos ya tener la norma que en teoría se tendría que imponer en la Unión Europea para evaluar, lo mismo que la 689, la clásica para evaluar agentes químicos, está en borrador, tenemos también en borrador ya desde el año 2016 la norma para evaluar la inhalación de nanoobjetos con sus aglomerados y agregados. Está el borrador, yo todavía no tenemos acceso a los borradores, solo a las normas que ya estén publicadas, pero vamos, que ya está el borrador y que la OMS incluso lo recoge y viene en muchas publicaciones este borrador, o sea que se supone que va a ser la norma a tener en cuenta en el futuro de referencia para evaluar. Vale, aparte de evaluar si no hemos desfallecido, desde el punto de vista de seguridad hay que tener en cuenta el riesgo que nos puede generar de incendio y explosión. Ya sabéis que los nanomateriales, al ser tan pequeñitos, en función del tamaño, pueden permanecer más tiempo en el aire, o sea que la atmósfera explosiva puede durar más tiempo, sobre todo si se manipulan grandes cantidades. A veces en escala de laboratorio me dicen, oye, yo aquí tengo riesgo de ATES. Bueno, pues estás manipulando haciendo ensayos celulares con microgramos, pues bueno, no, en teoría, salvo que empieces a tirar los botes de nanomateriales por ahí, pues no vas a tener riesgo de ATEX. Al tener mayor área superficial, se puede encargar electrostáticamente más fácil y aumenta el riesgo de ignición. Hay que tener en cuenta que los metales y óxidos de metales, pues es más fácil que se oxiden y por lo tanto hace falta muy poca energía mínima de ignición para generar una atmósfera explosiva. Estamos hablando de menos de 1 milijulio. Vamos, que casi no se puede medir. Aquí hay una publicación británica que nos hace unas conclusiones, nos dice que las energías mínimas de ignición han sido menores para los nanomateriales que para esos materiales a escala micro. La explosividad, la potencia, el petardazo es parecido. O sea que las consecuencias van a ser parecidas. Pero la temperatura mínima de ignición, sobre todo para estos equipos que se compran certificados y demás, se reduce con la disminución del tamaño de partícula. Estos son, bueno, ahí hicieron ensayos con 6 o 7 nanomateriales diferentes. Tenéis acceso a la publicación, es del 2010, es la única así que he encontrado. Vale, y sobre todo vamos a lo más importante de la jornada para mí. Evaluar es complicado, es difícil hacer una buena evaluación, hay que asumirlo a día de hoy, pero lo que sí podemos hacer y sabemos más o menos qué cosas funcionan para controlar el riesgo y proteger la salud de los trabajadores, que es el objetivo que tenemos que tener. Sabemos que las medidas de higiene industrial tradicionales funcionan también para los nanomateriales. Veremos qué peculiaridades hay que tener en cuenta. Sabemos que la jerarquía de control hay que aplicarla igual que a otro agente químico. Y vamos a empezar por eliminar el nanomaterial, lógicamente, pues entonces ya se acabó el valor añadido. Si le podemos sustituir por otro menos peligroso, pues eso, si es difícil sustituir, pues el formaldehído, que llevamos muchísimos años trabajando con él y todavía cuesta encontrar sustitutos, se está ahí peleando sobre todo a nivel de anatomía patológica con sustitutos, pues imaginaros esto que acaba de empezar. La modificación del proceso, aquí sí podemos hacer cosas ya. El confinamiento también, la ventilación, medidas organizativas. Y si hemos fallado con todo lo de anterior, pues tenemos los EPIs. Muchas de las medidas preventivas están sacadas de estas publicaciones de NIOX, que son referentes a nivel de cómo manipular nanomateriales, tanto a nivel laboratorio como no laboratorio. Tenemos una publicación estrés que ha sacado NIOX de hace 2 semanas, o sea que estas están recién salidas del horno, donde pues nos dicen un poco cómo hay que manipular esos nanomateriales, si sacamos nanomateriales de un reactor donde se han sintetizado o si se manipulan en un proceso intermedio o posterior.
incluso hay un póster resumido, pero vamos, son muy similares las medidas, no han cambiado respecto a las publicaciones que os he puesto antes. Vale, pues vamos a ir empezando en esa jerarquía de control. Eliminación y sustitución, pues bueno, va a ser complicado. Por lo tanto, vamos a empezar directamente en la modificación del proceso. Recomendación básica: todo lo que no se manipule en forma polvo va a ser mejor. Será mucho más recomendable que sea en forma de pasta, en forma líquida, en forma de pellets. Pues ahí disminuimos el riesgo de inhalación. Utilizar métodos de fabricación en fase líquida, si se puede, será mejor que en fase polvo. Después, el tema de los nanomateriales, está el tema de funcionalizar. Es decir, tengo una partícula y yo la tuneo externamente para que sea, por ejemplo, biocompatible con nuestro organismo, para que sea, digamos, menos peligrosa. Se han hecho diferentes estudios y se ha conseguido que en ensayos celulares y en ensayos en animales, funcionalizando la nanopartícula, que esto lo hacen los investigadores cuando la sintetizan, van diseñando nuevas nanopartículas funcionalizadas, consiguen que sean menos peligrosas. Eso sería, pues bueno, una buena medida de modificación de la superficie de esa nanopartícula. Modificando el proceso para fabricar en continuo y que haya las mínimas paradas posibles, pues va a haber menos riesgo de exposiciones. Humedecer, lo mismo que la fase líquida, si lo permite el proceso, pues va a ser mejor. Todas estas medidas son medidas que se van a poder, si se adoptan en fase diseño, van a ser más efectivas. Si no, las medidas preventivas, todas las que vienen ahora, como no se hagan en fase diseño, van a ser más complicadas. Vamos a ver todas las medidas que tenemos, si subimos en la escalera de la jerarquía de control, para el confinamiento y aislamiento. Estas son medidas muy eficaces. Con estas estamos tranquilos y se pueden adoptar. ¿Qué medidas tenemos? Lógicamente, trabajar en circuito cerrado, pero mucho ojo cuando haya averías, fugas, estas tareas de mantenimiento de nanomateriales. Aquí habrá que tener un procedimiento donde se diga cómo se hacen esas tareas, qué EPIs voy a utilizar, cómo se va a gestionar eso. Esto os lo adelanto, porque se va a hablar mucho de filtros, de filtrar el aire, todo el tema de filtros. Siempre que estemos con nanomateriales tendremos que ir a equipos que tengan filtros como mínimo EPA 14. EPA 14, EPA con H, son los filtros que en todas las publicaciones se recomienda. Si el nanomaterial sería muy peligroso, incluso nos dicen filtros ULPA. Y si sería muy poco peligroso, nos dejarían a filtros EPA sin H, H13. Pero vamos, lo habitual es siempre dotar a los campanas, aspiradoras, todo lo que filtre aire, de filtros, cabinas, filtros EPA 14. Sería el requisito que tendríamos que exigir. Vale, medidas de confinamiento. Una medida que funciona fenomenal son cabinas de seguridad biológica clase 3. Lógicamente tiene filtrado EPA a la entrada y a la salida. Pero, bueno, vamos a tener que trabajar sistema de guantes, tiene muchas dificultades, aunque nos vale para el mundo biológico, sobre todo para ya agentes biológicos ya pues de un nivel de peligrosidad importante, pues tiene muchas limitaciones, ¿no?, para trabajar con estos sistemas. Tenemos otros sistemas que se denominan Glove-Bag o Glove-Box, que son cajas de guantes o bolsas de guantes, que se utilizan, por ejemplo, para el amianto, para cortar una tubería, se utilizan estos sistemas. Son sistemas para confinar el proceso. Aquí vemos diferentes alternativas. Hay sistemas muy grandes, de grandes volúmenes, o más pequeños. Y confinamos el nanomaterial en esa zona, incluso que me pueda meter yo dentro del sistema. Entonces, tendré que tomar medidas preventivas para mí. Vale, podemos encerrar sistemas de encerramiento de proceso, de reactores, incluso de microscopía, de trasvase de nanomateriales, porque hay a veces que los nanomateriales ya se manipulan en bidones. No pensemos siempre que son en botes de 50 gramos, o sea, en bidones. Por lo tanto, todas estas medidas, ¿de dónde vienen? De la industria farmacéutica. Está todo inventado, ¿eh? O sea, y tenemos todos los proveedores que suministran
medidas de prevención para la industria farmacéutica se están utilizando mucho para la industria nano. Más sistemas de encerramiento del proceso o equipo. Vemos aquí ya podemos acceder, ¿no? Son sistemas de encerramiento que puedo acceder. Lógicamente, el que está dentro necesita unos niveles de protección, pero por lo menos confinamos el nanomaterial en una zona. No se dispersa por todo el proceso productivo. El doble sellado son medidas que nos recomiendan IOS para evitar posibles fugas. Dobles sellados de uniones de tuberías. Uno de los procesos donde más nanomateriales se generan en el aire es en el vaciado y llenado, envasado. Ahí sí que os he dicho que en alguna medición que se ha hecho pasaba del 1.000.000 de partículas centímetro cúbico. Vemos aquí diferentes sistemas que hay. Sello de inflable neumático, sistema de revestimiento continuo, de tal manera que se garantiza en todo momento que cuando se produce el vaciado no haya exposición. Vale. Vais a ver aquí en un vídeo el antes y el después de aplicar la medida preventiva. El pasar de tener todo sucio con nanosílice, tener todo sucio cuando se vacía esto para obtener la nanosílice del proceso productivo y cuando se implementa una medida preventiva. El sistema, como está a presión, por si hubiera una emergencia, tiene una válvula de sobrepresión, y esto es ya con la medida preventiva implementada, y aquí se estaría, si escucháis, cada X tiempo nos va produciendo la nanosílice. Esto era cuando se hizo las pruebas, Se hicieron pruebas, vinieron del INRS a hacer las pruebas para, bueno, es un proyecto de investigación de mucho dinero y querían ver un poco el funcionamiento de estos sistemas y realmente pues se demostró que era eficaz, lógicamente, como es de la industria farmacéutica que lleva ya muchos años en marcha y el sistema funciona. Es un sistema continuo de tal manera que no se genera pues esa exposición a nanomateriales. Con sistemas de sellado está todo ya previsto. Claro, este sistema, ¿cuánto cuesta implementar este sistema para, yo qué sé, para el llenado? Pues cuesta a partir de 4.000 o 5.000 euros este sistema, y eso es dinero, ¿no? Vale, sistemas que también funcionan por lo menos para separar la zona de trabajo y no contaminar, confinar el riesgo en una zona, es todo lo que tenemos de salas con esclusas donde se controla la presión en el interior, el caudal, que tiene que haber una presión negativa en el interior. Todo lo que conocemos de las salas citostáticas y demás también nos vale para los materiales. Vale, sistemas de esclusas, doble puerta, el sistema de presión, filtrado EPA, en la extracción y en la entrada, bueno, también nos vale. Encerramientos de procesos así a pequeña escala, más de laboratorio, con presión negativa en el interior, son medidas para encerrar. Salas limpias, trabajos en salas limpias donde está muy filtrado el aire debido a la renovación que hay de aire, se controla temperatura, humedad y presión, también se aplica, pero no se aplica por prevención, se aplica para el proceso productivo, sobre todo en el área de la microelectrónica. Para producir las obleas se necesita pues una sala limpia. Hay diferentes salas limpias, generalmente pues bueno, nos movemos en estos niveles, las que se utilizan, las que hay habitualmente instaladas. Por ejemplo, aquí en el INA, en Aragón, pues tiene una sala limpia bastante grande, pero esas pues funciona como método para que esté todo controlado en esa sala limpia y se depure todo el aire, pero eso ya sí que son inversiones a veces de millones de euros, o sea que ya no son palabras menores. La robótica, la industria 4.0 tiene que venir a sustituir ciertas tareas que hacemos las personas, y sobre todo las más peligrosas van a ser todo lo que tenga que ver con la proyección, generar aerosoles. Si conseguimos que haya un robot, que después haya unos buenos sistemas de aspirado, que haya un tiempo, se calcule el tiempo que tiene que tardar una persona en entrar a esa zona, todo lo que sea, que no haya personas en la zona de máximo riesgo y de máxima exposición, va a ser bueno. Bueno, pues esas son las medidas que más funcionan, o sea, más efectivas. Vamos a ir descendiendo otra vez, esto ya es menos efectivo.
son medidas, pero es muy efectivo aún así, todavía. Son medidas de extracción localizada y medidas de ventilación. ¿Qué tenemos por ahí? Pues en la medida estrella, la extracción localizada cerca del foco, medida estrella. Distancia, yo siempre pongo el ejemplo de la aspiradora de casa. En cuanto estamos así, no aspira prácticamente a partir del medio metro, ya no nos funciona la extracción. Estos equipos tienen que tener su mantenimiento, hay que hacer las comprobaciones de velocidad de captura, si no nos llevamos muchas sorpresas con los sistemas de extracción. Vemos aquí siempre cerquita del foco, aquí lo tenemos, lo tienen puesto por si fallaba la válvula de sobrepresión, si tenía que entrar en marcha. También tenemos sistemas de extracción de campanas exteriores. Estas suelen funcionar peor, suelen dar peores resultados porque generalmente en función del proceso le va a llegar al trabajador. Tienen que tener mucha velocidad de captura para que realmente tanto las que son verticales como horizontales nos den resultados óptimos. Es mucho mejor que no tener nada, pero igual no tienen a veces el resultado que deseamos. Aquí vemos un ejemplo que nos acaba de publicar Nayor la semana pasada para un sistema de añadir un nanomaterial a un plástico con un proceso de extrusión. Pues vamos viendo un poquitillo dónde tendríamos que incorporar los sistemas de extracción localizada con su flujo de aire. Vale. ¿Qué nos funciona también muy bien? Cabinas de seguridad biológica, pero estas ya no son confinadas, son clase 2. Vemos aquí trabajando en una cabina de seguridad biológica con nanotubos de carbono que se lo intentan meter a las células para ver si consiguen matarlas, a las células cancerosas, y las mata. O sea que lo que nos puede matar, como puede ser igual, o no lo sé, los nanotubos de carbono, pero hay indicios, por lo menos, también vale para combatir el cáncer, y a lo mejor conseguimos que nos valga para poder luchar contra el cáncer. O sea que a veces, depende cómo mires el vaso, pues puede ser positivo o negativo. Vale, esta norma, estas cabinas que ya sabéis que cumplen la 12469, tiene una protección para el operario, no es excelente porque pudiera haber riesgos de que por un mal almacenamiento, por mover las manos muy rápidas, por estar muy cerca del extremo de la cabina, se generasen nanomateriales para nosotros. Las más comercializadas suelen ser las tipo A2, son las más. Si el nanomaterial fuera muy volátil, se recomienda que sean B2. Esta es una clasificación americana, la norma EN no la tiene en cuenta. También, ¿qué va bien? Las que son de clase 1, digamos, son para nanomateriales, es para agentes biológicos menos peligrosos, pero para el operario nos ofrece una buena protección. Lo que os decía, hay que tener cuidado a veces, por eso hay que hacer comprobaciones según las instrucciones del fabricante, de que no tengamos estos problemas, de que pensemos que estamos seguros, que aquí tengamos algo que interrumpa el flujo que toma de aire y se nos venga para el trabajador. O sea que eso hay que tenerlo, hay que hacer al final comprobaciones periódicas. Tenemos cabinas específicas, como veis aquí, para pesar. Generalmente a veces los investigadores me dicen que cuando hay que hacer un pesaje muy pequeñito y hace falta mucha sensibilidad y no tiene que haber movimientos de aire ni tiene que haber nada, lo apagan directamente y así lo meto dentro de la cabina pero lo apago. Bueno, hay sistemas para evitar hacer esto, trabajar en una cabina apagada sin poner en marcha, donde los caudales son muy pequeñitos y están pensadas para que la vibración sea mínima y poder medir cantidades muy pequeñas. Son cabinas específicas para pesar. Vale, después también nos vale, esto como veis son medidas de laboratorio, vitrinas, todo lo que tiene que ver con las vitrinas de gases. Tenemos de volumen de aire variable y de volumen de aire constante. Lógicamente van a ser más recomendables las de volumen de aire variable, que independientemente de la altura de la guillotina, la velocidad de entrada se mantiene más o menos constante. Sin embargo, en este tipo de vitrinas, si yo la subo mucho o la bajo mucho, en función de la altura que la tenga, pues se va a mantener a la velocidad que yo necesito, que es más o menos 0,5, 0,6 metros segundo.
Hoy en día se están imponiendo mucho debido para ahorrarnos toda la instalación, porque a veces sale más cara la instalación de los sistemas de extracción al exterior que la propia vitrina. Y se están imponiendo mucho las vitrinas de recirculación, es decir, que lo que hace es filtra el aire y le devuelve al ambiente filtrado. Bueno, en principio nos pueden funcionar, nos pueden venir bien. Hay que tener cuidado con el tema de los cambios de filtros, que se pongan muy bien esos filtros. Por preferimos las de aire variable, pero si a veces no queda otro remedio por tema económico, pues sí que se pueden poner de recirculación. Pero ojo con el filtro. Aquí sí que tiene que ser EPA 14 o incluso me iría a un ULPA con estas filtros de recirculación. Después tenemos también ya cabinas ya un poco más grandes, ya empiezan a entrar las personas de flujo, se denominan de flujo laminar. Este es ascendente. Lógicamente, cuando esta persona está haciendo aquí una operación, le veis cómo va protegido, ¿eh? Está, en este caso son nanotubos de carbono. Las tenemos también de flujo descendente, pero veis como Nayos también nos viste al trabajador, nos le protege dentro de la cabina, pero conseguimos por lo menos, igual no es un confinamiento total, pero vamos a conseguir que no se vaya al exterior ese nanomaterial. Importante, la aspiradora, hay que aspirar, donde haya polvo. Lo mismo que en el amianto, cuando desamiantamos vamos con nuestra aspiradora. La aspiradora tiene que cumplir la 60335, esta norma, y tienen que ser para una clase de polvo H, la misma que para el amianto. Ojo cuando se subcontrata la limpieza, se lo tendremos que exigir a esa empresa de limpieza que nos aspire con este tipo de aspiradoras. Y tendremos que ver cómo cambian los filtros de esas aspiradoras, que es una situación crítica, el cambio de filtros, que nos ha aspirado todo el nanomaterial. La ventilación, ya sabéis, la ventilación por dilución, incluso si no está bien calculada, puede que haga que se resuspendan nanomateriales en el aire, sobre todo cuando están en fase polvo, que es la fase más peligrosa de un nanomaterial, pero tiene unas ventajas: controla la carga térmica del local, compensa, por ejemplo aquí, ¿no? Nos está controlando la carga térmica, estamos todos a una temperatura más o menos idónea, compensa los movimientos de aire, cuando hay sistemas de extracción para que no se generen depresiones muy importantes, tiene que estar lógicamente bien calculado y nos puede valer para eliminar concentraciones residuales. Digamos que es una medida complementaria. Esta es la ventilación mecánica. Después está la ventilación natural, que es abrir ventanas y hacer corriente e intentar que se vaya al exterior, ¿no? Sería otra medida. Bueno, pues seguimos otra vez descendiendo a nivel de eficacia. Medidas organizativas. Generalmente a veces va a haber que tomar varias medidas a la vez, de varios niveles. No solo con una medida nos va a valer para controlar el riesgo. Lógicamente que va a venir muy bien, contra menos personas haya expuestas va a ser mejor. Si la duración de la exposición, si la conseguimos reducir, pues va a ser mejor también, eso está claro. Y vamos a ir viendo todas estas cositas y también un poco de formación y vigilancia. Vale, prácticas de trabajo. Lógicamente el chorreado de aire será lo peor de todo. No utilizar cepillos, sopladores, sistema de aire comprimido, eso está claro. Esto es ya como práctica de trabajo. A la hora de limpiar, hay que intentar limpiar y rascar, que hay que rascar estos reactores siempre hacia el sistema de extracción localizada, no hacia mí. Otra buena práctica es la utilización de esteras o alfombras adhesivas pegajosas para que el nanomaterial no se nos contamine ni se nos vaya a otras zonas. Intentar reducir el tamaño de contenedores donde haya nanomateriales para que la persona no se tenga que meter la cabeza dentro, o utilizar mangos extensibles. Más medidas que funcionan bien: la utilización de este tipo de bombas peristálticas para trasvasar líquidos de un sitio a otro cuando el nanomaterial está en fase líquida, para evitar el vertido y que nos salpiquen aerosoles. Pero vamos, estas son medidas que nos valen como buena práctica en general, aunque no haya nanomateriales. Para el tema de la limpieza,
Siempre en principio la primera fase, si es sobre todo fase polvo, es un aspirado, y después cuando hablamos de laboratorios, porque esta charla donde más la doy es en universidades, que es donde más grupos de investigación hay, tendremos que utilizar toallitas húmedas y evitar no utilizar trapos, toallas, cosas reutilizables. Se necesita una limpieza diaria de las instalaciones, veis que es lo que nos preguntaba el método Stoffer Manager. Las superficies que sean de fácil limpieza. Tema de lavandería de la ropa, pues bueno, es un tema delicado siempre, aquí sí que va a haber controversia, quién limpia la ropa y demás, veremos algo en EPIs. Aquí vemos, por ejemplo, a escala laboratorio, aquí las cantidades son más pequeñas, son tan pequeñas que no hay que aspirar nada, pero directamente otro método de limpieza que hay es con papel que se va a desechar y se limpia con etanol, para limpiar superficies que hayan podido quedar contaminadas con nanomateriales. Es otro método, pueden ser con toallitas que se venden específicas o papel de celulosa con alcohol al 70% para limpiar todas las zonas dentro de una cabina. También hay que tener previsto, en el caso de que se puedan provocar derrames o fugas, como con cualquier agente químico, si hay la posibilidad de generarse derrames o fugas, NIOSH nos habla de tener un kit preparado con los EPIs correspondientes, absorbentes, señalización, esteras o sistemas de confinamiento, filtros por si hacen falta para la aspiradora, bueno, en función del tema, si es líquido o agua desionizada. Nos habla de un kit que puede haber en las universidades, en algunas les hay, por si se nos, lo típico, estás con un bote de 200 gramos de nanóxido de titanio, de repente tropiezas y se te cae todo el bote. Está la opción básica de barrer rápidamente que no te vea nadie y lo tiras, esa es la más sencilla, o aplicar un kit de emergencias para hacer esa tarea como una tarea de bastante riesgo. Vale. Tema de higiene personal, estas son las medidas básicas de higiene personal. Se recomienda doble taquilla para no llevarme la ropa para casa, doble taquilla para los EPIs a la hora de separar los contaminados de los no contaminados, tener cerca algo para lavarnos por si nos salpicase a los ojos el producto, porque a veces puede venir con algún corrosivo, pues depende de cómo estemos manipulando el nanomaterial, es que puede haber multitud de situaciones. Lavarse las manos con frecuencia es una buena práctica. Evitar tocarse la cara con las mismas, o sea, la cara con las manos cuando estoy con nanomateriales. No utilizar cosméticos, sobre todo más para que los utilice. No utilizar cosméticos porque facilitan la absorción. Nos lo dice NIOSH. Operación crítica, sustitución de filtros. ¿Quién la hace? ¿Una empresa externa? Pues tanto para las cabinas, vitrinas, aspiradoras, esta es una operación crítica. Hay sistemas para que la exposición sea la mínima posible. Si hacemos el método tradicional de Manolo y Benito, pues ahí se está generando todo lo que hemos aspirado. Prácticamente hay una parte que incluso el filtro le reutilizan, le dan un golpe y vuelve. O sea, cuidado con la operación esa. Y después la instalación del filtro es un factor crítico en las campanas o vitrinas, cómo la instalamos y que sea un sistema hermético, porque a veces lo instala el de mantenimiento, que igual no tiene los conocimientos o la experiencia necesaria, y lo instala pues de una forma no adecuada. Otra medida muy buena es el tema de limitar el acceso, igual que nos manda la guía técnica de cancerígenos. Limitar y señalizar. Ojo, aquí trabajamos con nanomateriales, solo personal autorizado. Sabemos a qué nivel nos recomiendan, que no lo recomiendo yo, lo recomiendan las instituciones de reconocido prestigio. A qué nivel nos recomiendan trabajar con nanomateriales. Que después habrá algunos que sean mucho menos peligrosos que otros, pero el principio de precaución debe prevalecer. No tenemos pictogramas, digamos, propios de nuestro mundillo de la nano, pero hay publicaciones que proponen, o sea, a nivel de CLP no hay uno específico para nano. A veces, dependiendo de la peligrosidad, aquí vemos
un nanomaterial pues con pictogramas de estos que no nos gustan, ¿no? Pero no tenemos uno específico para señalizar zonas o demás. Aquí os pongo diferentes opciones. A nivel de residuos, se deben gestionar como residuos peligrosos. La ley de residuos, es verdad que la palabra nano, si no recuerdo mal, no aparece por ningún sitio, pero las publicaciones como la Comisión Europea, el Instituto Nacional, varias publicaciones nos dicen que hay que gestionar todo lo que se genere, filtros, EPIs y demás, como producto peligroso. En teoría no debería ir a la basura orgánica. Vale. Formación e información. Un temario que deberían de tener los trabajadores. Es algo también fundamental, ¿no? Todos tienen que estar formados en los riesgos, en los procedimientos de trabajo que tenga implantados y demás. Esto es un temario que pongo yo, que pongo yo en base a una recomendación de la comisión. Vigilancia a la salud, reconocimientos médicos. Aquí sí que, alguna vez que he estado con médicos de vigilancia, están más perdidos que un pulpo en un garaje. No saben por qué, porque no tienen herramientas, no tienen indicadores para saber si realmente nos está afectando a la salud o no. Estos nanomateriales. Lo que sí se recomienda, y todo el mundo recomienda, es que por lo menos, como mínimo, hay que registrar que esa persona está expuesta a nanomateriales. Que haya un registro para nuestro historial médico. ¿Qué problema tenemos con los cancerígenos? Que al final nadie sabe quién estaba expuesto. En teoría hay que identificarlo en la evaluación de riesgos, en el historial médico, pero eso al final, eso se pierde, se diluye. Yo no sé si hace 20 años estuve expuesto o no. Bueno, pues el registro para hacer estudios epidemiológicos y para detectar sistemas de alerta, por lo menos decir que estás expuesto y en qué tarea. Eso, ¿y a qué nanomaterial? Vamos. Es discutible ahora mismo si los biomarcadores son representativos. De momento parece ser que no. Tema complicado que tienen, principio de precaución. Aquí nos afecta a la mutua bastante. Para evitar la exposición a trabajadores especialmente sensibles, con problemas pulmonares o cardiovasculares, o como la sentencia que vemos ahí, de personas que hayan tenido algún tipo de trasplante de órganos. Y, cuidado, tema de embarazadas y periodo de lactancia. Aquí, pues bueno, nos podemos mojar. En principio, por algún sitio dice que se debe evitar la exposición a nanomateriales. Igual que a cancerígenos clasificados según el CLP en el anexo, si no recuerdo mal, en el anexo 3 de la parte 6, que no puedes, las sustancias que estén armonizadas por el CLP y sean cancerígenas, tampoco puede haber exposición. O sea, estamos hablando de que no puede haber exposición, y en principio no nos habla de concentraciones, ¿eh? O sea, que cuidado. Los americanos tienen, digamos, un tipo de protocolo de vigilancia a la salud, que es algo similar al del amianto, para nanotubos y nanofibras. En esta publicación veis, con pruebas que os suenan, radiografías y demás, son similares a lo que se hace con el amianto. Es para lo único que he visto yo que hay algo así, pero bueno, no hay, el Ministerio de Sanidad no tiene ningún protocolo específico para nanomateriales. Debemos de saber, ya sabéis, por la guía de cancerígenos, aunque aquí no estamos hablando de cancerígenos, que los trabajadores especialmente sensibles, por ejemplo, cuando hablamos de cancerígenos, el empresario está obligado a permitir el acceso a las mismas y debe excluir al personal especialmente sensible. Es una obligación que nos marca un Real Decreto, ¿no? Hay una sentencia en la que intervino Asun Galera, que es una de las más prestigiosas a nivel de investigación y de divulgación científica del tema de la nanoprevención, del año 2017, aquí los vecinos de Navarra, donde a una persona que se había doctorado, había hecho toda la tesis doctoral en el tema del mundo nano y que había tenido un trabajo después de un proceso selectivo complicado, la plaza había sido para él. Pero un médico de vigilancia a la salud le hace el reconocimiento y, como tenía un trasplante renal, le considera especialmente sensible y dice, entre las limitaciones, que no puede estar expuesta a nanomateriales.
el trabajador demanda al servicio de prevención, bueno, por los daños y perjuicios, responsabilidad civil y demás, pero lamentablemente para él se queda sin poder trabajar en ese puesto de trabajo que era su vida, donde se había doctorado y demás, y tuvo que, o sea, no primaba la salud, en este caso, en esta sentencia, que es de las primeras, no sé si es la primera que se habla de nanomateriales, primaba la salud respecto al derecho al trabajo y demás que tenemos. Y bueno, para acabar, esto en el tiempo de descuento siempre meto los EPIs, porque es la última medida, pero también es una medida que puede funcionar, ¿eh? Puede funcionar muy bien. Es la última medida y la última oportunidad que tenemos de que enfermemos. Vale, no hay normativa armonizada para los EPIs, por lo tanto no hay ensayos armonizados para los EPIs, ni de protección respiratoria, ni dérmica, ni ocular. No hay nada. Pero lo que hay, en base a los estudios e investigaciones que se han hecho, nos sirve. O sea, nos sirve para saber un poquitillo con qué tenemos que trabajar a día de hoy. Incluso, aquí hay una empresa catalana que nos comercializa EPIs que nos dicen que nos valen para nano. Pero bueno, es porque ha hecho sus ensayos internos. Y debe ser, funciona. Según los estudios que hayan hecho ellos, les funciona. Bueno, ¿qué se recomienda? Vale, ¿qué recomiendan todas las instituciones? Y que yo doy solo una jornada que es de protección respiratoria, que os recomiendo también en este caso yo. Para trabajos esporádicos de corta duración, sería el único caso que encajaría una mascarilla desechable. En este caso va a ser FFP3 no reutilizable. No recomendaría utilizar nanomateriales con mascarillas reutilizables, por los problemas que vamos a ver ahora. Para trabajos habituales, o sea, es decir, no es esporádico de una vez a la semana, no, sino son trabajos ya habituales, pero duran poco tiempo. ¿Cuánto poco? Bueno, media hora, una hora, 2 horas, mucho más ya, que no dure mucho más, por favor, por el trabajador, lo digo, ¿eh? Podemos ir a medias máscaras con filtros P3, o si además necesitamos incorporar protección ocular, pues tenemos la opción de media máscara más gafa integral, o bien máscara completa, que es todavía nos protege más, pero también todo lo que protege más, ya sabéis, la seguridad no es cómoda. A más protección, sobre todo la seguridad, lo que cueste poco dinero en este caso, a más protección, menos confort. Y si el trabajo es habitual y es de larga duración, o sea que es algo que tengo que hacer 5 o 6 horas todos los días, hay que intentar ir a equipos de presión positiva sí o sí. Claro, esto es muy bonito decirlo, después hay que gastarse el dinero y demás, porque aquí hablamos entre 500 y 1000 euros esta medida, pero que a largo plazo tiene muchas ventajas. Yo creo que tiene muchas más ventajas que inconvenientes. Claro, hace falta CAS. Tenemos los que cumplen la 12941, tendrán que ser TH3P, o los que cumplen la 12942, que son ya pues de tipo media máscara o máscara. En teoría son más confortables siempre, aunque tienen menos nivel de protección, pero nos va a valer para nano. Son mucho más cómodos estos porque podemos utilizar capuces, visores, diferentes sistemas que son muy confortables. Vale, importante, sobre todo para el género masculino. Y si utilizamos equipos que no sean de presión positiva, es decir, mascarillas, medias máscaras o máscaras completas, por favor que no haya vello facial. Lo que más nos va a perjudicar, el factor limitante que más nos va a perjudicar cuando utilizamos equipos de presión negativa, sin duda, es el ajuste facial. El filtro, estaros tranquilos, que un P3 nos va a ofrecer unas garantías suficientes. Pero mirad lo que en este estudio americano, un mal sellado entre el EPI y la piel permite que partículas entre 30 a 1000 nanómetros penetren de 7 a 20 veces más que por el filtro. O sea, el problema del filtro no hay que obsesionarse ni en la válvula, si tiene, lo que hay que obsesionarse es por el sellado. ¿Cómo sabemos si sella bien o mal? Hay que incluir pruebas de ajuste. Incluso nos hace una recomendación firme la OMS de que hay que hacerlas. Como no son obligatorias en España, en otros países sí, pues tenemos aquí un problema. Bueno, aquí os pongo un poco por qué se deberían hacer pruebas de ajuste, que en la jornada de protección respiratoria pues lo amplío mucho más. ¿Y por qué tiene importancia? En FREMAT hicimos un estudio a nivel nacional, en Aragón también se ensayaron a trabajadores, donde llegamos a la conclusión: el 13% de las personas
superan la prueba de ajuste. Bien, positivo. Claro, pero si dices, ¿y qué pasa con el 85 y pico que no la supera? ¿No? Pues esos tendrían que buscar otro modelo de mascarilla para que se ajuste bien al tamaño de su cara. Aquí os pongo un ejemplo haciendo la prueba que no es del tamaño de mi cara, por lo tanto no supero la prueba con esa mascarilla. Por eso las mascarillas pues hay que tenerlas respeto, en el sentido de que igual nos dan falsa seguridad. El filtro nunca nos va a dar falsa seguridad. Lo que nos va a dar falsa seguridad es cómo la ponen los trabajadores, que a veces las llevan medio colgando y pensamos que están protegidos, porque es un engorro llevarlas, claro. Vale, protección. Donde más nos suelen penetrar, donde más riesgo hay de que nos penetren los nanomateriales, ¿por dónde es? Por las manos, que es lo que más usamos. ¿Qué se recomienda? Guantes de protección química. N374. Nitrilo, látex, neopreno. Si son muy finos o hay que utilizarlos o los cambiamos pronto, o incluso hay publicaciones que nos dicen que hay que utilizar doble guante. A mí el doble guante no me gusta porque es muy engorroso. Prefiero, como nos dicen los canadienses, cambiarlos cada 2 horas. Vale, bueno, hay que informar de cómo quitarse los guantes y os pongo una alerta. Hay una publicación canadiense donde se han ensayado neopreno, látex, nitrilo. Y nos dicen con los ensayos que han hecho que con el sudor se está perdiendo, con los guantes de nitrilo, parece que con algún tipo de nanomaterial que ensayaron, ya no me acuerdo si era de titanio, que es el más ensayado, el nanomaterial más ensayado de todos, pues la protección en cuanto pasa un tiempo, no, es oro, viene aquí, con oro y plata de diferentes tamaños, nanooro de 5 nanómetros, nanooro de 50, pues veis que el nitrilo, de 3 modelos que ensayaron, lo ponen un poco en entredicho. Recomiendan más utilizar látex o neopreno. El látex, esto es del 2016, es de antes de ayer. El látex tiene el problema de que te puede sensibilizar, pues a lo mejor el neopreno, no sé. En teoría muchas publicaciones en el nitrilo nos han metido, pero es que esto acaba de salir. Y también acaba de salir la normativa de protección química para guantes. Se ha actualizado. Se está en proceso de recertificación todos los guantes de protección química. Van a pasar de había antes este pictograma y otro de baja protección química, ese pictograma desaparece, va a haber 3 tipos de guantes de protección química. Tendremos que ver, sobre todo, ya hay alguno en el mercado, pero este año va a ser el año donde vais a ver que va cambiando esto. Va a haber tipo A, tipo B, tipo C. Para los materiales nos da igual si están en fase sólida, o sea, están en forma de polvo, pero si aparte trabajamos con otros productos químicos, a la hora de seleccionarle, sí que vamos a tener en cuenta pues que se ha incorporado el número de productos a ensayar. Por ejemplo, se ha incluido el formaldehído, que antes no estaba. Para acabar ya, ropa. Ropa recomienda a todo el mundo desechable. Es la recomendación. En función, claro, ropa desechable es cada día utilizo un buzo de estos, pues bueno, si trabajo en un sitio más confinado, en una campana y demás, igual no me hace falta. Ropa ropa tipo 4, tipo 5, tipo 6. En función de si está el nanomaterial en forma de disolución coloidal, sería 4 o 6. Y en forma sólida, tipo 5. Lógicamente habéis visto varias fotos a lo largo de la charla, como muchos iban con el traje de protección química tipo 5. Vale, el que es tipo 5 es tipo 6 también, y el que es tipo 4 es 4, 5 y 6. Vale, cuidado, y así nos lo advierten, las zonas que nos pudiesen quedar descubiertas. Hemos dicho que la vía de entrada de contaminante vía dérmica no es tan clara como la inhalatoria, pero sí que nos recomienda que si hay una exposición clara, y sobre todo cuando hablamos de nanofibras o nanotubos, pues ahí cuidado. La ropa de protección preferentemente desechable. Sí que hay una recomendación británica, dice, bueno, yo utilizo una bata. Esa bata no es EPI, o puede que sí, puede que esté certificada como EPI, de categoría, en este caso categoría 3, tipo 6. El lavado hay una recomendación de que no hay que llevársela para casa, y si te la tienes que llevar para casa, pues bueno, que el lavado sea por lo menos una vez al mes. El mayor problema, ya sabéis, el sacudir, sobre todo, bueno.
Lo ideal no sería utilizar siempre, en este caso, donde haya exposición dérmica, donde haya riesgo de contacto dérmico y de riesgo de que se contamine mi ropa, ir a protección desechable. Si no hay riesgo, pues no hará falta. Eso en la evaluación de riesgo se tiene que decidir. Y a veces puede ser una solución práctica solo utilizar protección parcial, o sea, que no sea del cuerpo entero, tipo manguitos, tipo bata delantera. Bueno, hay soluciones parciales. Bueno, después nos la tenemos que quitar siguiendo un procedimiento. Esto es todo tipo a lo que hacemos con el amianto, muy similar, o descontaminación con ducha, los pasos que hay que dar. Y protección ocular, esto ya acabo, os lo prometo. Si son sólidos, necesito, si estoy manipulando el nanomaterial en fase sólida, gafas de montura universal con protección lateral para evitar no tocarme el ojo y meterme el nanomaterial dentro del ojo. Si son líquidos, pantallas faciales para evitar salpicaduras, que la pantalla facial en muchos ámbitos se deberían utilizar mucho más de lo que se utiliza. Y si y si hay aerosol, gafas integrales, donde tenemos que comprobar que el campo de uso sea tipo 5, es decir, que nos valgan para gases y partículas de polvo finas. Son las únicas que, cuando hay un aerosol que estoy proyectando con nanomateriales, son las gafas estancas, estas que sudas y que estás deseando quitártelas, las únicas que nos ofrecen garantías de que no va a penetrar el nanomaterial. Bueno, hasta aquí lo que os quería exponer. Son muchas cosas rápidas. Sí que intento que cuando os pasen la presentación os sirva de tener recopilación de muchas fuentes de información para acceder y que estén muy actualizadas. Y ahora os toca el turno a vosotros. Comentar dudas, sugerencias, problemas. Entiendo que sería obligación de una mutua analizar si una trabajadora en un supuesto de trabajo tiene riesgo o no de nanomateriales. En teoría la obligación... Bueno, es que sí. ¿Salvaría la mutua? Lo que es la mutua, no. La mutua lo que haría es que si se solicita asesoramiento y está con FREMAP, lógicamente la que esté con otra mutua, pues será con otra mutua, se le puede prestar informes o realizar asesoramiento. Lo que no podríamos hacer es, lógicamente, evaluar y demás. Y también a lo mejor tenemos que revisar algún puesto de trabajo si tenemos que valorar alguna prestación de seguridad social, maternidad generalmente, o una enfermedad profesional. Bueno, no os he dicho nada de enfermedad profesional, lógicamente ni está de momento ni se le espera que los nanomateriales estén dentro del cuadro de enfermedades profesionales, porque ya sabéis que eso lleva mucho tiempo y bueno, tardarán muchos años. Imaginaos el amianto, lo que tardó. El amianto tardó hasta que llegó decenas y decenas de años. Por lo tanto, calificarlo como enfermedad profesional será, vamos, con el conocimiento que yo tengo, será complicado. O sea, que entiendo que sería al revés. Si la empresa no puede demostrar que no hay nanomateriales en el trabajo, tendría que aplicar el principio de prudencia. El principio de precaución, sí. Si tú tienes conocimiento de que hay nanomateriales, o sea, en principio... Se tendría que demostrar la trabajadora que hay nanomateriales en su puesto de trabajo. Para valorar algún tipo de prestación, la identificación la vamos a tener con las etiquetas, fichas de datos de seguridad. Si nos viene en algún sitio, nos tiene que venir que hay un nanomaterial. Si hay exposición, en cuanto haya exposición, principio de precaución, aunque sea muy bajita, muy bajita. Por eso todas las medidas tienen que ir, muchas encaminadas ¿a qué? Al aislamiento y a la separación de zonas. Cuando a veces se trabaja en zonas abiertas, aunque esté yo a 30 metros de una zona donde está el proceso, ya no tengo garantías. Ya no tengo garantías y ya tenemos un problema. Y la concentración, que sí, que va a ser muy, muy bajita, pero sabemos que hay presencia, y si esa presencia puede haber exposición vía inhalatoria o vía dérmica, pues no, principio de precaución tiene que imperar. Igual que un cancerígeno. Más preguntas. Este es mi criterio, ¿eh?
Después igual os peleáis con FREMA Zaragoza y os dan otro. Pero al final, cuando hablamos del polvo de sílice, Sí. el ciclón separa la fracción respirable de la inhalable. Esa fracción inhalable al final tiene un tratamiento como una nanopartícula, tiene un valor límite, una medición. La respirable, dice la fracción respirable. La inhalable. Sí. La que llega al final Sí, a los alveolos, sí. Tiene un tratamiento como si fuera una nanopartícula, o no estaría dentro del... En principio, vamos. Porque ahí sí que hay todo un protocolo y está todo. Sí, eso está. El reconocimiento de enfermedad. Sí, eso está ahí en enfermedad profesional. Si estaríamos si el material padre, imagínate que estás con nanosílice trabajando, porque generalmente la sílice suele estar en la escala micro, generalmente no entra en la escala. No entra en la escala nano, salvo que tú le sintetices y quieras sintetizar nanosílice, que también el ejemplo que os he puesto era de nanosílice en el vídeo. Lo que os decía, si el material padre está en el cuadro de enfermedades profesionales, ahí sí que podría a lo mejor tener encaje, porque imagínate, nanosílice puede estar, la sílice la podemos tener con problemas de silicosis en el cuadro y a lo mejor puede tener encaje, pero como no hay todavía ninguna sentencia, así que de ahí sí que no hay nada, pues hay micro, pero claro, esto es nano, aunque el nano al final a veces se va a agregar y se va a ir casi a la escala micro, o sea, se va a ir a la escala micro. ¿Más dudas? En los procesos de impresión 3D, que ahora se van a poner, ¿dónde se generan más los riesgos? ¿En el material, en el vertido o en la producción de...? En principio, en función del proceso y el sistema de impresión 3D, me parece que en 3D en metales, ahí se han detectado lógicamente que si el proceso no está cerrado, se generan nanomateriales perjudiciales para el trabajador. Si son impresión 3D, imagínate para hacer comida, a veces que las hay máquinas para hacer comida, pues bueno, en principio ahí no tenemos problema, pero cuando se meten en el propio proceso productivo, o sea, sin meter tus nanomateriales, se te pueden generar nanomateriales incidentales. ¿Y en las impresiones de plástico, de 3D de plástico? El 3D de plástico. Yo el artículo que vi, por eso lo puse, era de metales. En plástico, pues bueno, esto es como todo, hay que estudiarlo, medir, caracterizar, tomar muestra, caracterizar y ver si se han generado y se mantienen en el ambiente. ¿Más? Pues nada, doy por clausurada la jornada. No obstante, tenéis mi correo. Yo cualquier pregunta que me llegue en Nano intento responder sí o sí, porque como tenemos además, trabajamos en colaboración con la Universidad de Cantabria en un curso que hay de 150 horas, pues intentamos entre todos, cualquier duda que tengáis nos la podéis preguntar a través de mi mail. Gracias a todos. Simplemente un par de puntualizaciones. Yo no puedo asistir a la segunda parte, solamente a la primera. Y a pesar de que aquí hemos estado pues bastante gente, pero que sepáis que a través de la retransmisión en directo nos han seguido más de 100 personas, lo cual es un dato también bastante importante y es de agradecer. Y en segundo lugar, que os convocamos también para otra reunión que vamos a hacer en colaboración con FREMAP, con Jesús, que nos lo han propuesto para el 17 de abril sobre la norma 45001. Pues nada, simplemente agradeceros vuestra presencia y despediros a todos y que estéis invitados para el 17 de abril, aquellos que estéis interesados en poder asistir a esta nueva jornada. Muchísimas gracias.